Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Ese fantasma es un fantasma espantoso, casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo es el fantasma. Casi nadie quiere nombrarlo. Es el capitalismo. Ahí rugen los pueblos. Ahí afuera se oyen. Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles, pintadas. Y yo creo que esas consignas de estos jóvenes, algunas de ellas las oí cuando iba el joven allá y la joven. Hay dos de las que tomé nota. Se oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema llama a la reflexión, muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea, y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Solo Estados Unidos, bueno, se perdió la cifra, es astronómica, para salvar bancos. Dicen en las calles lo siguiente: si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Debate Socialista. Hoy es 20 de diciembre y estamos en vivo, son aproximadamente las 9:05 de la noche y estábamos entrando en el programa escuchando al presidente Hugo Chávez con las verdades que presidentes que no son miembros de las oligarquías de sus respectivos países, sino que son pueblos hechos gobierno, tienen la moral para ir a esos foros internacionales y dirigirse al mundo en términos fidedignos, en términos de lo real, en términos de las fuerzas profundas que son causas de los daños inmensos que sufre la humanidad desde hace varios siglos y que además está llegando a un punto en el cual se hará insostenible para que la especie humana continúe en el planeta. Esa cumbre de Copenhague sobre el cambio climático levantó expectativas en algunos sectores del mundo, algunos medios de comunicación, pero quienes vivimos al sur sabíamos perfectamente que sus resultados iban a ser inocuos, que iba a ser sencillamente una presentación, una puesta en escena de algunos líderes de los países desarrollados para decir que algo estaban haciendo para detener las consecuencias, las secuelas del capitalismo sobre el medio ambiente. Y efectivamente así fue, de manera que no nos sorprendimos. Lo que sí nos sorprendió gratamente, o más que sorprendernos, una vez más nos hizo sentirnos orgullosos, fueron discursos como los del presidente Chávez, los del presidente Evo Morales, incluso presidentes como Lula y presidentes del continente africano que también dejaron en alto a los pueblos de este mundo. Hoy introducimos el programa hablando de eso, contextualizando dentro del marco de la primera pregunta generadora del sistema de formación socialista, Simón Rodríguez, que bueno, nos trae a este momento histórico. Es parte de nuestra historia, lo que se ha vivido es parte de la historia y del futuro, lo que se puede construir desde estas tierras como una referencia, como una alternativa al modelo capitalista que amenaza con dejarnos sin espacio y sin tiempo. Ricardo, buenas noches.
Sí, buenas noches, Jorge. Y el tema es absolutamente pertinente porque incluso el tema del cambio climático de alguna manera enuncia lo que es la transición entre la primera y la segunda pregunta generadora, en términos de lo que ha venido siendo una discusión masiva en el país. Una de ellas tiene que ver con nuestro rol ante la historia, pero evidentemente parte de ese rol, de ese reconocimiento, tiene que ver con la propia vida y existencia en el planeta. Y evidentemente la razón de ser de eso, la transición hacia eso, tiene que ver con el socialismo, los principios ecológicos que están ahí planteados propiamente en la concepción del socialismo, sobre todo cuando el debate ahora es mucho más allá. Ahora el debate es existir o no existir. Fidel Castro decía en varios de los temas que tienen que ver precisamente con el tema del ambiente, esa preocupación que ha tenido Fidel Castro con el tema del ambiente, decía que probablemente al capitalismo fuese como casi que hasta un mal menor, ¿no? Dentro de todos los males que ha propiciado, todo lo que tiene que ver con las asimetrías, los temas de explotación, con el tema económico que se habrían planteado al lado del daño que se le produciría a toda la humanidad con el impacto ambiental que se habría tenido. Para poder ver un poco el impacto de eso, la medida de eso, mira, unas cifras que contextualizan esto que venía planteando el presidente Chávez, Evo Morales, dentro de incluso del análisis de la propia cumbre de Copenhague, nos permite ver esas asimetrías que estaban planteadas y el orden mundial y los desafíos que estarían planteados en ese orden mundial. Fíjate esto. La mitad de las emisiones de CO2 provienen del 15% de la población mundial. Es decir, países donde se encuentra apenas el 15% de la población mundial emiten el 50% del total del CO2. Pero fíjate, además el otro punto es, no solo es el cambio climático, que supondría como una afectación general del planeta, sino que las asimetrías sociales que se plantean en torno a ese cambio climático. Es decir, no va a afectar igual a todas las poblaciones del mundo. Claro. Los que más emiten CO2 no van a ser precisamente los más afectados en las primeras de cambio. Al final todos vamos a ser afectados porque se acaba el planeta, claro, pero las primeras de cambio. Fíjate el punto. 23 millones de texanos, 23 millones, emiten tanto dióxido de carbono como 720 millones de subsaharianos. 23 millones emiten la misma cantidad que 720 millones de subsaharianos. Sin embargo, 1 de cada 19 africanos puede ser víctima de desastre climático, frente a 1 de 1.500 norteamericanos. O sea, 1 de 19, la probabilidad de ocurrencia es prácticamente que absoluta en esa cifra, y el otro es de 1 a 1.500. Entonces eso de alguna manera plantea la profunda gravedad que tiene tanto las asimetrías que están en el patrón y el impacto que se genera. Entonces, el problema evidentemente nos afecta a todos, es un problema sustancial, pero que no tiene solución por estos caminos verdes que algunos han querido concebir. La única solución es el cambio del sistema. Ahora, viendo no solo la cumbre de Copenhague, sino lo que ha sido el año 2009 con todo el asunto de la crisis económica, financiera y la postura de las grandes potencias capitalistas, el grupo de los 8 y sobre todo constantemente los Estados Unidos, o su presidente en este caso, su gobierno, pareciera que no hay mucho que hacer. Es decir, si es necesario un cambio del sistema, lo que es necesario en consecuencia es la toma de conciencia por parte de los pueblos, para que sean los pueblos los que inviertan estos términos de intercambio entre el ser humano y la madre tierra. Pero no se puede esperar, y creo que ha quedado demostrado, aunque el presidente no sea Bush, aunque el presidente no sea del Partido Republicano en los Estados Unidos, no hay absolutamente nada que esperar de gobiernos de las potencias capitalistas. Probablemente ahí en la cumbre que vimos, que veíamos el contexto, la posición de los países del ALBA, encabezada por el presidente Chávez, el presidente Morales, de alguna manera plantea el desafío que en realidad está concebido. Fíjatelo en cifras y ahora vamos a verlo en términos geopolíticos. De las personas, 262 millones de personas sufrieron de una sequía, una inundación o un tifón entre los primeros 6 años de lo que sería la década del 2000. De ellos, el 98% vivía en países de desarrollo. O sea, las personas que fueron afectadas, el 98%. Pero, por ejemplo, también en la cumbre de Copenhague, ¿no?, como en las otras cumbres, una minoría de países decide que no quiere resolver nada de lo que tiene que ver con el cambio climático. Y una mayoría se siente afectada. La posición de esa mayoría fue encabezada en términos de posición política, geopolítica, por lo que fue los países del ALBA. Y es parte del desafío. Es el sur que se levanta por el mundo, es el sur que se levanta por la humanidad. Es interesante también ver que en las calles de Copenhague, la capital de Dinamarca, hubo manifestaciones verdaderamente impresionantes y a su vez hubo una represión policial también impresionante. Pero eran manifestantes
que no solo eran del sur, porque fueron efectivamente incluso grupos desde África, la mayoría de ellos eran daneses, eran europeos, eran jóvenes, rubios.